Ya. Entonces, la clase de hoy día vamos a ver producto escalar y producto cruz, pero antes vamos a terminar de ver, o sea, no terminar de ver, sino que una observación de algo sobre suma de vectores, o perdón, de- sí, pues, se puede usar para eso. Es de cómo determinar, otra forma de determinar la dirección de un vector. Entonces vamos a poner aquí observación. Y lápiz, por favor, funciona. Ya. Entonces, observación. No hay para qué explayarse tanto en esta parte. Vamos a poner otra forma de determinar la dirección de un vector. Consiste en tomar como referencia los puntos cardinales. Entonces hay varias maneras de señalar esto, así que nosotros vamos a usar la que yo creo que es más simple. Bueno, primero que todo tenemos que dibujar nuestros puntos cardinales, ¿cierto? Voy a dibujarlo acá. Señalamos el norte hacia arriba como si fuese el eje Y, el sur hacia abajo como si fuese el S negativo, el Y negativo, hacia la derecha los positivos sería el este, perdón, y hacia los X negativos el oeste. Entonces, por ejemplo, si tenemos la siguiente situación, tenemos nuestros puntos cardinales. En general, poniendo el norte ya se sabe el resto. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a dibujar un vector ahí y vamos a poner ahí. Entonces, ¿cómo se va a leer eso? Lo vamos a leer como 35 grados al sur del oeste. Otro ejemplo. Norte, un vector acá y de 60 grados. Entonces se lo vamos a leer como 60 grados al sur del este. Entonces ahora viene la pregunta para ustedes. Voy a dibujar un vectorcito y ustedes me dicen cómo se debería leer. ¿Cómo se leería? Me voy a anotar la parte difícil aquí. 40 grados. ¿Cómo creen que se leería? Al norte del oeste. Al norte del oeste, perfecto. Al norte del oeste, también se puede anotar así. Y el último, que conteste otra persona, este. ¿30 grados al norte del este? 30 grados al norte del este. También se puede anotar así. Entonces ahí tenemos cómo ubicarnos también con los puntos cardinales. Y el resto es jugar con eso. A ver si es que recuerdo después más adelante hacer algún ejercicio con este tipo de cosas. Y que tienen que ver más con
por supuesto, con cinemática que vamos a ver, por ejemplo, no sé, pues, Juanito recorrió 20 kilómetros, 35 kilómetros al suroeste en 20 minutos. Después recorrió en 1 hora al suroeste tanto, calcule el tiempo que se demoró en recorrer todo. Cosas así, por ejemplo. O la distancia que recorrió completa, qué sé yo. Bien, hasta ahí la observación. No sé si hay dudas, preguntas hasta ahí. No, profe. Ok, entonces. Bien, ahora vamos a volver a la parte de, para terminar lo de producto escalar y producto cruz. Entonces quedamos en que habían 3 tipos de multiplicaciones por realizar en vectores. El producto de un escalar por un vector, que se llama simplemente producto de un escalar por un vector. Después está el producto escalar, que se puede leer como producto escalar o producto vectorial escalar, o más conocido como producto punto, que es como lo vamos a anotar aquí. Y después está el producto vectorial o producto vectorial, o nosotros lo vamos a conocer como producto cruz. Entonces ese lo vamos a ver en un ratito más. Vamos a partir por una definición, que es la siguiente. Vamos a definir el producto punto entre dos vectores como la operación producto punto, que es un punto, realmente un punto más guatoncito que el producto ordinario que hacemos de poner un puntito para declamar la multiplicación. A punto B va a estar definido matemáticamente como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que separa el ángulo A, o sea, perdón, el vector A con el vector B. Yo lo voy a anotar aquí abajito, siempre lo digo. No es necesario anotarlo una vez que ya sabe que está haciendo ese producto punto, porque es obvio que está haciendo el producto punto, o que ese ángulo, después uno se acostumbra y sabe que es el ángulo que está entre el ángulo, entre los vectores A y B. Disculpe. Entonces vamos a dibujar un vector B y un vector A en el plano, ¿cierto? Y ahí está el ángulo θ. Entonces, si yo hago ese producto, el resultado que me va a dar va a ser un escalar, o sea, una letra C, sin flechita arriba, es un escalar. Entonces, esto es raro porque antes habíamos conversado un poco que para la suma, por ejemplo, si yo sumaba vectores, me tenía que dar como resultado un vector. O sea, aquí uno esperaría que la multiplicación de un vector diera un vector. Y en parte es verdad, pero como les digo, hay 2 tipos de multiplicación, bueno, 3 tipos de multiplicación, 2 que dan un vector y esta que da un escalar. Entonces vamos a ver algunas situaciones especiales para poder ubicarnos más o menos y calcular cosas rápidas y ver cómo se hace. Entonces, por ejemplo, si yo voy a borrar esto de aquí, voy a poner acá. Por ejemplo, si yo tengo el vector A y el vector B ahora está sobre el vector A, o sea, los dos vectores están uno sobre el otro, son paralelos, no necesariamente la misma magnitud. Aquí es difícil, voy a dibujarlo con otro color mejor. Voy a dibujar, por ejemplo, el vector A más cortito. Pero sí tienen la misma dirección, por ejemplo. No tendrían por qué tenerla, pero para efecto del dibujo sí. O, claro, hagamos la otra situación inmediatamente mejor. Tenemos el vector A y el vector B ahí. Entonces yo les pregunto rápidamente, si yo tengo esas dos situaciones y mirando la definición de producto punto que estamos haciendo, ¿cuál será el resultado de eso?
del primer caso, por ejemplo. Este que está aquí. Entonces vemos que el vector tiene una magnitud A, supongamos 3 metros, o dejémoslo 3 unidades, porque como estamos hablando de física hay que ponerle unidades. 3 alguna unidad. Y el B también tiene una longitud, así que también tiene una magnitud. Por lo tanto, A y B, las magnitudes o los módulos son distintos de 0. ¿Cuál es el ángulo que existe entre A y B? La apertura angular que va desde A hasta B. De A hasta B. Son 0 grados. Por lo tanto, si ponemos coseno de 0, ¿el coseno de 0 cuánto da? ¿Cuánto es el coseno de 0? Chiquillas, chiquillos. 1. 1. Perfecto. Entonces, el resultado, cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, tengo como resultado, ¿cierto? Si aplico la definición de producto punto, voy a tener la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de 0 que vale 1. Por lo tanto, el resultado, y lo vamos a poner aquí como más AB. El otro caso, el que está acá, Profe, cuénteme. ¿por qué el ángulo es 0 grados? ¿O lo inventó nomás? No. Fíjate que la regla me dice que tengo que ubicar el vector A. Estoy analizando este caso. Tengo el vector A, que está en rojito. Y después me dice ubique el vector B. Bueno, quizás debería haber usado otra letra, pero modifiqué este vector B que tenía antes por este otro que está acá, que es este que está aquí. Entonces, para no confundirnos, voy a... ¿Cómo lo hago? Para no confundirnos. Voy a poner aquí primera situación, segunda situación, tercera situación. Ahí sí. Y así ocupo la misma letra. Entonces, en la segunda situación, el vector B también es paralelo al vector A y está en la misma dirección que A. Entonces, el producto punto me dice, tome el vector A, multiplíquelo por el vector B. Entonces, eso significa que tengo el módulo de A, el módulo de B, y por definición tengo que multiplicarlo por el coseno del ángulo que separa los dos vectores. Y en este caso, el angulito que debería separarnos, como está en el primer dibujo, la situación 1, es teta. O sea, parto de A y mido hasta B. Entonces, si parto de A y mido hasta B, no hay ángulo, porque es paralelo, ¿cierto? Entonces sería 0 grados. Entonces tengo coseno de 0, y coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el resultado cuando el vector es paralelo y en la misma dirección, cualquiera sea el vector, cualesquiera sean los vectores, pero está esa situación, el resultado es simplemente la multiplicación de las magnitudes de los vectores. La otra situación, abajo, donde el ángulo mide 180 grados, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el producto punto? ¿Cierto? Bueno, puedo medir 180 por aquí, pero no he fijado, solamente parto desde A y voy hasta B, o podría ser por abajo, por ejemplo. Entonces tendría A tiene magnitud, sí, así que es la multiplicación de A por la magnitud de B, que también es un número, un módulo, y por el coseno ahora de 180 grados. ¿Y cuánto da el coseno de 180 grados? Menos 1. Menos 1. Entonces el resultado es menos AB. Entonces eso significa que cuando tengo vectores paralelos pero en direcciones contrarias, cualesquiera sean estos, el resultado solamente es menos el valor de sus magnitudes. Y veamos qué pasa en una cuarta situación, donde vamos a tener el vector A y el vector B. Bueno, en realidad son dos situaciones más, vamos a poner ahí. Y en conjunto la otra situación
ahí que me alcance un poquito ahí. Y podría ser ahí. Entonces cuarta y quinta situación la vamos a tratar de anotar juntas. O sea, el ángulo podría ser de 90 grados o de 270 grados. En ese caso, ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿Y cuánto vale el coseno de 270? 0. 0. Entonces, como tengo magnitud de A, tengo magnitud de B, lo tengo que multiplicar por coseno de 90 o coseno de 70, situación 4 o 5, pero eso es 0. Así que el producto punto de vectores que sean perpendiculares entre sí da 0. No importa qué tan complicado sea el vector, pero si son perpendiculares, el producto es 0. Bien. Vamos a probar por medio de la geometría que el producto punto en este caso es conmutativo. Vamos a tomar un vector B. Antes, la situación 1, en la situación 1 la definición del producto punto va a ser simplemente la multiplicación de los módulos y obviamente el valor que tenga el ángulo. Por ejemplo, no sé, pues, estaban separados 30 grados, 75 grados, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya depende del valor del ángulo. Y obviamente va a ser menor que el valor más grande que hubiese sido cuando el ángulo vale 0 grados. O sea, es el valor máximo que puede tomar el producto punto, cuando es 0 grados. Y el valor mínimo no es cuando tome el valor 0, sino que cuando tome el valor de 180. O sea, el menos AB. Entonces estamos restringidos entre valores máximo y mínimo. Y eso es porque el coseno tiene máximo 1, ¿cierto? Y mínimo menos 1. Entonces cualquier valor que esté entre medio va a estar dado por ese angulito y va a ser un valor menor que la multiplicación de los módulos. Entonces tengo mi ángulo, perdón, mi vector A y mi vector B separados por un ángulo θ. Entonces lo que vamos a hacer, voy a proyectar el vector B sobre el vector A. O sea, tendría un vector proyectado ahí que sería en rojo, sería la magnitud de B por el coseno del ángulo θ. ¿En qué dirección? En la dirección del vector A. Entonces voy a poner gorrito. Y el vector A, por su parte, sería A en la dirección de A, ¿cierto? Si yo los multiplico, B coseno de θ, A, producto punto, A, nosotros ya vamos pudiendo adivinar, ¿cierto?, cuánto va a ser el resultado. Entonces aquí me habla de la magnitud que tengo o lo que me va a dar como resultado el producto punto de esto, pero también tengo que hacer el producto punto de estos vectorcitos que están aquí. O sea, en realidad estamos aplicando, podemos decir, 2 veces la definición de producto punto. Y la magnitud del vector A unitario vale 1, la magnitud del vector unitario también vale 1, o sea, A es el mismo vector, ¿cierto? Y si yo pienso que hay una separación angular entre ellos, debería ser 0 grados, o sea, todo esto vale 1. Por lo tanto, la magnitud que yo acabo de tratar de denotar vale B A coseno de θ. Ahora me voy al vector A y también trato de proyectarlo sobre el vector B. Entonces lo que me va a quedar va a ser la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, A coseno de θ, ¿en qué dirección? En la del vector B, porque es el que estoy usando como eje. Y si lo multiplico por el vector B, que sería B en la dirección de B, voy a obtener como resultado, ¿cierto? Si es que yo hago el ordenado como lo hice abajo, A coseno de θ, ¿cierto? B punto B, eso va a ser 1, por definición, ¿cierto? Al aplicar eso, pero a los vectores unitarios, por ejemplo, A,
Eso va a valer 1. Lo mismo con B. Por lo tanto, me queda este lado AB coseno de teta. Entonces vemos que es la misma magnitud o el mismo valor, ¿cierto? Que el que estaba proyectado abajo. Eso es un indicativo de que el producto punto es conmutativo, ¿cierto? Porque no importa si me va a dar el mismo resultado, en palabras hacia los amigos, me va a dar lo mismo si multiplico A por B que B por A. O en otras palabras, da el mismo valor si yo proyecto el vector B sobre A que el vector A sobre B. Entonces es conmutativo. Profe, Dígame. ¿puede explicarlo otra vez? Es que hubo una parte en la que me enredó un poquito, por favor. Cuénteme, ¿qué parte se enreda para no repetir todo? Es que me confunde que ponga como unas como con arriba, como con una curvita. Ahí queda un poquito perdida. Es que no entiendo bien por qué se hace la proyección. La proyección la hacemos para poder comprobar que el producto punto es conmutativo. O sea, es decir, yo voy a obtener el mismo resultado numérico al proyectar el vector B sobre A que proyectar el vector A sobre B. Este valor que está aquí. Si tú te fijas, ese proyectar A sobre B me dio AB coseno de teta, porque cuando hago el producto punto vuelvo a aplicar la definición, ¿cierto?, sobre los vectores unitarios. Recuerda que estos son los vectores unitarios, que son los símiles, ¿cierto?, de IJ, K. Y aquí estamos utilizando A y B porque estamos usando el mismo vector o la dirección del vector y no tengo un sistema coordenado, sino que es el mismo vector que estoy usando como eje. Es lo mismo que proyectar el vector B sobre A, que me da como resultado el valor B por A coseno de teta, que es lo mismo. Si te fijas, es como si multiplicara 3 por 4 y 4 por 3, porque me da como resultado un escalar. Por eso hacemos este es como la comprobación geométrica, ¿cierto?, de una cuestión que si lo tratáramos de hacer con álgebra va a salir un poquito más largo, pero sale igual. Entonces el A con la curvita arriba representa, o el B, o el I, o el J al K representa el vector unitario que tiene largo 1. Eso podría repasar, ¿cierto?, la clase pasada, creo que lo vimos. Porque lo vimos, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues sí vimos descomposición de vectores. Cuando vimos descomposición de vectores, se necesita ocupar el sistema coordenado para poder describirlo algebraicamente. Y ahí tuvimos que definir entonces los vectores unitarios. Bien, otra cosa. Otra propiedad que nos interesa a nosotros por si acaso nos aparece en algún cálculo, es más fácil solucionarlo de esta forma, o sea, ocupando la conmutatividad o la asociatividad, que podríamos comprobarlo, pero por ahora solamente la vamos a establecer de la siguiente forma. Son productos puntos y este es una suma. Entonces, si yo tengo que multiplicar un vector A por la suma de dos vectores, eso es igual a que yo calcule primero el producto punto entre el vector A, el vector B y el vector A y el vector C. Aquí quizás no se ve mucho la gracia, pero a veces los ejercicios sí sirven, ¿ya? Entonces tenemos listo todo lo que refiere a producto punto por definición. Lo que nos queda de determinar es algo que hicimos aquí, o sea, pareció lo que hicimos aquí, ¿cierto? Porque esto fue lo que le aplicamos la misma definición. Entonces, ya que la compañera preguntó y yo dije que esto era símil, la proyección, ¿cierto?, un vector sobre otro con IJK, vamos a hacer, o ustedes van a hacer, yo les voy a ir preguntando, ¿qué pasa con los vectores unitarios? Bajo, ¿cierto?, el producto punto. Entonces vamos a dibujar, vamos a aprovechar de hacerlo en 3 dimensiones al tiro. Eso, aunque ustedes no lo crean, por si acaso, son perpendiculares entre sí los ejes. Lo que pasa es que me cuesta dibujar acá. Ya, entonces ahí tenemos nuestro sistema coordenado, ¿cierto?, tridimensional. El eje X lo voy a
a decir que la dirección de los vectores los puedo medir en esa dirección por medio del vector unitario I a lo largo del eje Y por el J y a lo largo del eje Z por el K. Entonces, si ustedes se fijan, los vectores son unitarios, son perpendiculares entre sí, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer primero, voy a hacer un ejemplo y después ustedes me van a ir diciendo cuánto valen los valores. Voy a tomar, por ejemplo, en la dirección del eje X, voy a tomar el vector Y y lo voy a multiplicar por el mismo vector Y. Es decir, estoy haciendo la operación I.I, producto punto. Entonces, si yo aplico la definición, sería el módulo del primer vector Y por el módulo del segundo vector Y por el coseno del ángulo que separa los dos vectores, 0 grados. O sea, el módulo del vector Y dijimos que vale 1, tiene el largo 1 por coseno de 0, que sería 1. Así que I por I vale 1. Pregunta para ustedes y la calculan rapidito. J.J y K.K. ¿Cuánto vale? Hágalo por definición, aplicando la definición de producto punto. 1, las dos creo. Sí, pero ese yo creo no me gustó. Tiene que estar segura. ¿Está segura? Sí, porque sería lo mismo que el I por I. Claro, en analogía sería lo mismo, solamente que en la dirección del eje Y y después la dirección del eje Z. Muy bien. Entonces esto habría que repetir este cálculo de aquí, pero como ya, por eso les digo que lo hicieran por definición, porque ahora en adelante ya no hay que hacerlo más, sino que sabemos que eso es así. Y donde veamos ese producto, sabemos que vale 1. Ahora, para el que no lo hizo, veamos. ¿Qué pasa si yo ahora quiero multiplicar I.J? ¿Cuánto va a dar eso? 0, ¿Por qué? porque son perpendiculares. Y como el ángulo es de 90 grados, el coseno va a ser 0. Un 7, muy bien. Coseno de 90 grados, ¿cierto? Dibujemos la situación, por si acaso, sería en la dirección del eje X, ¿cierto? Tengo mi vector Y, y en la dirección del eje Y tengo mi vector J. Son perpendiculares, como dice la compañera. Por lo tanto, esto va a ser 1, porque el módulo del Y vale 1, el módulo J vale 1, pero el coseno de 90 vale 0, así que el I.J vale 0. IJ vale 0. ¿Cuánto vale J.K? Cero. También, por lo mismo, ¿cierto? Lo ideal es aplicar por una vez que sea, y háganme caso, la definición, o sea, hacer este cálculo que hicimos arriba. Y el J, o sea, perdón, el K.I, ¿cuánto valdrá? 0 también. Perfecto. ¿Quedan más cosas que multiplicar? Claro, podríamos multiplicar ahora J.I, K.J. Pero como sabemos y demostramos anteriormente que el producto punto es conmutativo, sabemos que J.I va a ser 0, así que no es necesario hacerlo. Así que estas dos cosas que encerré en este rectangulito no hay que olvidarse. O sea, donde ustedes vean ahora I.I o J.J vale 1, y si yo veo el producto punto entre vectores unitarios que son perpendiculares, inmediatamente es 0. Bien, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Perfecto.
Entonces, vamos a avanzar un poquito. Vamos a seguir en esta onda de 3 dimensiones. ¿Qué pasa si yo ahora les doy un vector? Voy a dibujar aquí este dibujo, no sé si me va a resultar porque voy a dibujar 3 dimensiones. O sea, se supone que esos 3 dimensiones hay que imaginarse como un cubito inmerso en esta cosa de pantalla que la pizarra es 2-dimensional. Entonces voy a tratar de que resulte. Voy a sacar un vector desde una esquina hasta un punto en el espacio. O sea, un vector A. No quiere decir que ese vector A esté en el plano ZY, por si acaso, está en el espacio. Y un vector B, también lo mismo, en el espacio. Entonces aquí viene la parte más complicada todavía. Voy a tratar de dibujar el plano que los contiene a los dos. ¿Ya? Entonces, el ángulo va a estar, bueno, recuerden que es conmutativo aquí, así que puede estar entre A y B o B y A. Espero se entienda la figurita más o menos. Entonces, nos pasamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones espaciales. Por lo tanto, el vector que caracteriza el vector A sería un vector del tipo AXY más AIJ más AZK. ¿Cómo se llaman esos que anotó ahí como A sub X, A sub Y y A sub Z? Son los puntos en el plano del vector. Sí, pero como vector, ¿qué son? O sea, yo puedo, lo que tú dices, puedo identificar esas cosas que están ahí con un punto en el espacio donde termina el vectorcito. Pero tienen un nombre especial. Bueno, si no se acuerdan, se llaman componentes de un vector. Eso es la componente a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Entonces, dado estos dos vectores, que son los que tenemos dibujados ahí y que están escritos en general, no usamos un caso particular porque no se va a entender lo que queremos hacer. Y es mejor hacerlo general porque uno ve la estructura y después cualquier vector que me pongan, porque van a ser componentes, cualquier numerito, yo sé más o menos cómo es la operación y qué es lo que tengo que anotar. O sea, vamos a hacer el trabajo algebraico y simplemente después de hacerlo, sabemos que el resultado es el que nos va a dar y es el que ocupamos después cuando nos den un vector general cualquiera o arbitrario. Entonces, bueno, y esto tiene una doble finalidad. Uno, saber calcular producto punto a por medio de componentes vectores. Y segundo, por si nos preguntan cuánto vale ese ángulo θ por medio de la definición del producto punto. Entonces vamos por la primera parte. Sin pensar en la definición todavía, y nos preguntan cuánto vale el producto punto entre A y B. Bueno, yo sé la definición anterior, pero aquí estoy trabajando con el vector por componente. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo creen ustedes que se debería hacer? Escribir todo de largo, ¿no? ¿No? Buena idea, me gustó. Escribamos todo de Y largo. tenemos los valores. A ver si entendí lo que me estabas diciendo. ¿Eso? Sí, Bien. ¿Y ahora qué hacemos? pero por la definición de adelante nos faltaría un ángulo. Claro, tú estás pensando inmediatamente en la definición, pues, pero aquí nos pusieron en esta encrucijada de que están las componentes del vector que hacemos. Tú dijiste, bueno, escribamos todo de largo, ya. Ujú. Y tú dices, me falta el ángulo. Ah, también es cierto. ¿Qué hacemos? No sé. No sé. Buena respuesta igual. Mira, como yo no sé qué es lo que hay que hacer, o no sabemos qué es lo que hay que hacer, yo veo que estoy multiplicando algo por algo. ¿Qué tal si usamos las herramientas que sabemos? Cuando yo tengo que multiplicar un número por otro, cuando tengo sumas de números o de letras, vamos sumando letras con la primera letra con los otros tres elementos, ¿cierto?
veamos qué resulta en este caso. Por ejemplo, vamos a multiplicar el A primero por este, después por este y después por este, ¿cierto? Eso lo voy a anotar aquí. Entonces voy a tener A sub X y por B sub X y voy a anotar, hagamos uno nomás porque si no voy a gastar toda la pizarra y voy a pasarme a otra hoja y nos vamos a perder. Y la idea es que no nos perdamos. Voy a multiplicar A sub X y punto B sub X y, ¿cierto? Ese es el primero que vamos a hacer. Este. Entonces, si ustedes se fijan, estoy usando ese elemento nomás, por si acaso, por eso cambié de lápiz, de color, perdón. Entonces, A sub X es un número en la componente y B sub X también es un número y en la componente. Y me quedan, entonces, esto es como poner la multiplicación de un escalar, recuerden PQ por un vector. No más que ahora el vector es la componente unitaria. Producto punto por I. O sea, ahí tengo mi producto punto ahora. Y eso lo calculamos recién, ¿cierto? Son dos vectores que son paralelos uno con el otro y son unitarios. Así que esto ¿cuánto valdrá? Rápidamente, obviamente hay que usar la Uno. definición, ¿cierto? Coseno 0. Y eso va a dar 1 como dice la compañera. Entonces vale 1. Entonces este término, la primera multiplicación, fíjate que lo hicimos así como sabiendo lo que sabíamos y nos da el resultado, voy a anotar aquí abajito, AX por BX. Y después tendría que ser más, ¿cierto? El mismo término, A sub I por este que está acá. Repito, esto debería yo escribirlo todo, pero va a salir extremadamente largo, así que ustedes lo hacen con calma. Yo voy dando la forma en cómo hacerlo. Entonces aquí tendríamos la siguiente operación. Tendríamos A sub X y punto B sub IJ. Lo que significa que sería la componente A sub X por la componente B sub I y por el producto punto entre I punto J. Pero I con J, ¿cuánto daba? 0. 0. 0. Entonces el producto entre la primera componente y la segunda del otro vectorcito me da 0, o sea, contribuye con nada. Más, ahora vamos con el primero y el tercero. Y aquí yo ya me voy dando cuenta, fíjate, tengo el I y el K. Eso me va a dar 0, así que tengo 0. Y ahora me voy más rápido. J con I, 0. J con J, ese va a quedar vivo porque va a dar 1. A sub I, B sub I. Más J con K, 0. K con I, 0. K con J, 0. K con K, ese queda vivo. Sería AZ por BZ. Entonces nuestro resultado ahora de forma limpia sería A sub X, B sub X, más A sub I, B sub I, más A sub Z, B sub Z. Entonces todo el embrollo que hicimos es para decir que cuando tenemos dos vectores, multiplicación producto punto de dos vectores generales, el resultado es la multiplicación, el resultado, perdón, es la suma de la multiplicación de las componentes de los vectores en cada dirección. ¿Sí? Así se traduce en palabras. O sea, ¿Profe? que A, déjame terminar la idea y te doy el pase, colega. De aquí en adelante, cuando haya que multiplicar por componentes, simplemente aplicamos esto que está aquí. Ahora, si usted se quiere sentir seguro, obviamente parte desde aquí y va hacia abajo y lo hace, pero fíjense que si hubiésemos hecho el ejercicio con números, vamos a dejar un ejemplo acá, por ejemplo, 1i más 2j más 3k. No lo vamos a hacer, lo vamos a practicar después, pero por si alguien lo quiere hacer, para reforzar esta parte lo dejo ahí. Si lo hubiésemos hecho con números, habría sido más difícil identificar esta forma que está acá abajo al final. ¿Ya? Dime. No, nada, me respondí solo. Gracias.
Ya, pero comparte, ¿cuál era tu pregunta y cuál es tu respuesta? O sea, que era si multiplicábamos dos vectores unitarios siempre da diferentes, daba cero, Sí, pues, eso es lo que sea cual sea. Sí, eso fue lo que comprobamos aquí, ¿te fijas? Sí, por eso. Ya. Entonces ya estamos a punto de terminar porque aquí lo que resolvimos fue calcular producto punto por medio de componentes de vectores, acompañado de nuestra definición de producto punto general. Entonces con esas dos cosas nosotros ahora podemos responder la pregunta que formulé al principio, ¿cuánto vale el ángulo entre los dos vectores? Entonces, por un lado, tenemos que el producto punto, por definición, es A, B, coseno del ángulo que separa A con B. Y por otro lado, acabamos de calcular que la suma de la multiplicación de los componentes en cada dirección también resulta en el producto punto. Y como aquí tenemos el ángulo, lo único que hay que hacer es despejar eso. Primero lo voy a anotar así. O sea, sería AX BX más AI BY más AZ BZ. Dividido, y aquí no hay problema porque estoy dividiendo magnitudes o numeritos, sería dividido esto que está aquí, o sea, A por B. Pero lo vamos a anotar así, para que se vea completo, es lo mismo, pero desglosado en su máxima expresión. El módulo de A, nosotros sabemos calcular el módulo de un vector, sería la raíz por la suma de los componentes al cuadrado, entonces sería a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Entonces, aquí viene la moraleja de por qué hay que ser, o por qué hay que practicar harto esto de los vectores, porque si se fijan la expresión para calcular el ángulo del vector es simple, pero requiere destreza en no equivocarse, en poner los numeritos donde corresponden y saber obviamente lo que estoy haciendo. Finalmente, si yo quiero calcular el ángulo, por supuesto yo entonces ahora saco la función inversa del ángulo, que sería el arco coseno de esta cantidad que voy a anotar aquí como AX, BX más dividido por ¿ya? Aquí, cuando yo ya tengo todo numérico, se resuelve súper fácil, pero yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo antes, ¿sí? Entonces, esta es la clave. Producto punto por definición en el lado izquierdo y producto punto por la derecha por componente, ¿ya? Sabiendo lo de los vectores unitarios, cuando son paralelos, qué pasa, cuando son perpendiculares, qué pasa. Ya, chiquillos, ¿preguntas, dudas? Ahora es el tiempo, por si acaso. Voy a agregar aquí por si alguien pregunta. Chicos, chicas. ¿Tiene guías de esto, profe? Que vaya a subir al Sí, ciber. por supuesto. Hoy día, si terminamos todo, yo les subo guía y les voy a subir test. Pero lo que me interesa ahora es que me hagan preguntas. No es un error, pero creo que es mejor preguntar que decir ya voy a esperar que el profe pase la materia y espero la guía. No es muy buen negocio porque puede que yo siga la idea un poquito y después cuando me entregan la guía entro en pánico porque no sé qué hacer. Entonces mejor preguntar ahora. Profe, las raíces salieron porque la definición de módulo, ¿cierto? Correcto. Sí, señor. Recordando, veamos la parte básica, ¿cierto? Que todo lo basamos en una geometría en base, ¿cierto? Al amigo Pitágoras. Y eso lo trasladamos al contexto cuando dijimos que
esto lo transformaba en un vector y teníamos eje Y y eje Z. Y ahí empezamos a jugar, ¿cierto? Descomponer el vector, calcular cuánto vale la magnitud, el ángulo, etcétera, etcétera. Esa es una A por si acaso. ¿Más dudas, preguntas? Si no hay más dudas, preguntas, vamos a dar 10 minutitos de recreo, o en realidad 8. Nos vemos a las 10:50. Vamos a ver ahora el producto vectorial. El producto vectorial. Voy a poner el producto punto, ¿no? El producto vectorial o producto punto. O sea, perdón, producto cruz. Producto punto ya lo vimos. También vamos a partir por definición. La definición de producto cruz es... Espérenme, chicos, que no veo nada, me tengo que poner los lentes. Por definición, el producto cruz va a ser la multiplicación de dos vectores y se denota con una X el producto cruz. En algunos libros, bueno, X, una cuña o un circulito con una X adentro, es lo mismo. Producto cruz va a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que separa a los dos vectores. Así que es parecido, pero no es lo mismo, ¿cierto? Porque cambia la función seno por coseno, o coseno por seno en este caso, con el producto cruz. Y otra cosa, hasta ahí tendríamos un escalar, pero resulta que este producto cruz tiene que dar como resultado otro vector. Entonces, de ahí vamos a corregir, pero esto tiene que ser un vector en alguna dirección, entonces lo voy a denotar así. Y esa dirección es perpendicular al plano donde vivan los vectores A y B. Entonces, vamos a clarificar inmediatamente eso. Fíjense que vamos a dibujar un plano que para definición vamos a pensar que es el plano donde en esta dirección va a estar el eje Y y en esta dirección va a estar el eje X. Así que vamos a dibujar dos vectores ahí, un vector A y un vector B. A y el vector B, separados por un ángulo θ. Entonces, el producto cruz me dice, si yo multiplico esos dos vectores, el resultado tiene que ser un vector con magnitud bueno, con alguna magnitud, puede ser 0 incluso, pero en una dirección que es perpendicular al plano donde viven los vectores y va a depender en la forma en que yo multiplique. Si yo multiplico A cruz B, quiere decir que voy desde A hacia B. Y en ese sentido, entonces el resultado va a ser un vector que es perpendicular a esos dos vectores en la dirección en la que estoy dibujando. Se va a ser perpendicular a los dos vectores. Y en este caso, esa dirección es la dirección Z. Voy a dibujarlo con... No, ¿con qué dibujaba? Así con azul. Lo voy a dibujar acá. Es la dirección Z. Es decir, en la dirección que estamos señalando unitariamente con el K gorrito. Entonces vamos a poner aquí en la dirección K solamente para señalar que hemos tomado como ejemplo el gráfico que está ahí dibujado. Pero en el fondo puede ser cualquier dirección de cualquier vector y ese vector es el resultado de la multiplicación de dos vectores que viven en un plano que es perpendicular a eso. ¿Se entiende esa idea? Chiquillos, chiquillas. Más o menos, profe. Más o menos. Fíjate, Profe, dime. el producto cruz al principio trabaja en 2 dimensiones y crea una tercera, o siempre trabaja en 3 dimensiones.
Mira, esa pregunta es buena porque matemáticamente el producto cruz no está definido en 2 dimensiones. Entonces estamos pensando inmediatamente que es 3 dimensiones, pero estamos haciéndolo primero vivir en un plano o dibujando los 2 primeros vectores en un plano y que ese resultado entonces está a lo largo de la dirección Z. Yo no soy matemático, pero tengo entendido que hay algunas dimensiones, por ejemplo en 2 dimensiones, me voy a arriesgar, me voy a pegar un carril, creo que en 7 y en 9. Ahí después me pelan si me equivoco. Tampoco existe el producto cruz en esas dimensiones, pero es una cuestión ya más matemática. Nosotros siempre trabajamos en 3 dimensiones espaciales. Entonces, claro, tu pregunta es súper buena porque ¿dónde están viviendo estos vectores? Vamos a estar pensando que viven en 3 dimensiones, pero que lo estábamos dibujando primero en este plano que hice acá, pues, ¿cierto? Puse o corté el plano de 3 dimensiones o corté las 3 dimensiones con un plano de 2 dimensiones. Y ahí están estos vectorcitos. Entonces, esa es la idea. Si yo, para la compañera que preguntó, por ejemplo, si yo dibujo un plano así y le pongo cualquier nombre, por ejemplo, puedo decir que este vale, no sé, n, y hacia acá vale h. Entonces, si yo calculo un producto cruz de 2 vectores que viven ahí, el resultado va a ser, si yo multiplico desde aquí hacia allá, el resultado va a ser un vector que esté en esta dirección. Ahora, ¿por qué recalco eso? Y voy a volver al dibujito de arriba. Porque si yo hago la multiplicación, esto lo vamos a volver a escribir. Esta es la que estamos tratando de describir, ¿cierto? Y esa con el dibujito. Dibujo A y después voy la apertura angular desde A hasta B. Eso es lo que me dice. Tome el vector A y multiplíquelo por el vector B. O sea, vaya desde el vector A hasta el vector B. Y una vez que usted multiplique eso, le va a dar un numerito, una magnitud, y va a estar en la dirección del eje que es perpendicular a ese plano. En este caso, el único eje que es perpendicular a XY es el plano Z. El eje Z, perdón. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo ahora multiplico B con A? Entonces me dice, bueno, toma el vector B y vaya desde B hasta A. Lo que va a dar como resultado en ese caso, no, me voy a adelantar aquí, va a ser un vector que es perpendicular a ese plano, pero en dirección contraria. O sea, va a valer menos C. Entonces, si este vale C, el producto cruz de B con A va a ser menos C. Pero ahí me adelanté un poquitito. ¿Por qué señalé antes con un vector cualquiera? Dibujé un vector E unitario. Aquí también voy a dibujar. Lo malo que no soy bueno para el dibujo. Entonces voy a dibujar un plano en nuestro sistema ZXY. Y ese plano que acabo de dibujar no es paralelo a ninguno de los otros planos. Entonces aquí está más complicado porque yo tengo que dibujar un vector, o sea, 2 vectores, por ejemplo, así. Y si voy de aquí hasta acá, el vector que va a resultar del producto cruz va a estar en esa dirección. Entonces no es tan fácil hacer esa descripción geométrica. Se puede, pero prefiero hacerlo en las direcciones perpendiculares que conocemos. Bueno, colega, que le vaya bien. Entonces mejor fijarse en lo que dibujamos. Chao, chao. En lo que dibujamos. ¿Dónde está la goma? Aquí está. En lo que dibujamos acá arribita, para no confundirnos, ¿cierto? Elijo el plano XY, sobre él hago que estén estos 2 vectores y respecto de él calculo entonces el producto cruz que me va a dar un vector que es perpendicular a ese plano, o sea, en la dirección Z. Si multiplico A con B, si multiplico B con A, el resultado va a ser menos C. O sea, el vector que está hacia abajo. Entonces, esto depende de qué vector está primero en la multiplicación. ¿Ya? Esto es lo que más tarde se conoce como o se
calcula así rápidamente con la regla de la mano derecha. No sé si la han escuchado. A mí no me gusta mucho, pero sirve para poder ubicarse. Pero es esto, o sea, yo tomo el vector A y multiplico o cierro o mido el ángulo hacia el vector B, y perpendicular a ese vector hacia arriba sale entonces el vector resultante. Ahora, si yo tomo el vector B y desde el vector B mido el ángulo hacia A, entonces el vector que resulta en dirección contraria y perpendicular, ¿cierto?, al que habíamos calculado primero. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si ustedes se fijan, hemos demostrado geométricamente o gráficamente que el producto cruz es un producto anticonmutativo. Entonces el producto cruz es anticonmutativo. O sea, no conmuta como el producto punto, que decíamos que A.B es igual a B.A. En este caso, o sea, A cruz B es menos B cruz A. ¿Ya? ¿Qué otras propiedades tiene el producto cruz? Interesantes. Y mirando, obviamente, la definición de producto cruz. La pregunta podría ser, ¿cuándo el producto cruz entre A con B sea igual al vector nulo? Pregunto, ¿cuándo creen ustedes? Aquí hay que fijarse en el ángulo y la función trigonométrica que está puesta ahí. O sea, claro, yo tengo que pensar que me tiene que dar 0, pero no es un 0 cualquiera, es un 0 vector. Así que la magnitud, perdón, la componente de la multiplicación de las magnitudes por el seno tiene que ser 0, pensando que el vector A es distinto del vector nulo. O sea, A tiene una magnitud, B también. El único que podría tomar el valor 0 sería la función seno. ¿Cuándo el seno me da 0? Cuando el ángulo mide 180. Sí, y otro. Y 0. Perfecto. O sea, si el ángulo que hay entre el vector A y el vector B es 0 o de 180, el producto cruz va a ser el vector nulo. O sea, notémoslo en palabras. Si A es paralelo, o sea, quiere decir que el ángulo es 0 con el vector B, o antiparalelo a B. O sea, aquí anotemos 0 grados o 180 grados. Pregunta, ¿cuándo la multiplicación de estos vectores producto cruz va a ser igual a la magnitud de al valor de las magnitudes de los vectores en la dirección K? También, mirando el ángulo seno. Yo tengo que A vive en el mismo plano con B. Así que el ángulo para que seno me dé 1, porque eso significa, ¿cierto?, que me queden solamente las magnitudes de los vectores y el seno del ángulo sea 1. ¿Cuándo el seno del ángulo va a ser 1? Cuando el ángulo es 90. Perfecto, y eso lo escribimos como si A con B son perpendiculares, ¿sí? Y de esa forma, si nosotros sacamos la magnitud del producto punto, o sea, perdón, del producto cruz, va a ser simplemente en los módulos del vectorcito. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero ¿y si son perpendiculares, pero, o sea, no 90, sino que 270? Bueno, en ese caso sería menos ese valor y no es la pregunta. Bien, lo último es qué es lo que representa el producto cruz geométricamente. Y para eso vamos a tomar en cuenta esto último que escribimos. Si nosotros tomamos el producto cruz, su módulo, por eso escribimos esto que está aquí, ¿cierto? En general, ahora
Vamos, no sé si está bien escrito esa flechita, pero pongamos general. Si hacemos eso, A cruz B va a ser, ¿cierto? A, B por seno del ángulo. Y si anotémoslo. Voy a anotarlo completo. Sería tomar todos los valores, ¿cierto? En módulo. Y el módulo del vector unitario K va a ser 1, así que el resultado es AB seno de teta, ¿no? ¿Qué representa ese AB seno de teta? Ese AB seno de teta representa, voy a dibujar acá, traslado el vector B acá y el vector A acá. Y el vector, o sea, perdón, y el módulo del producto de A con B va a representar entonces el área de este paralelogramo que se forma con los vectores A y B en el plano XY. Entonces lo que hemos calculado es el área de un paralelogramo, ¿ok? Que da como resultado la magnitud, que sería C, y que si lo queremos escribir como vector, sería un vector dibujado perpendicularmente hacia arriba en la dirección Z. ¿Ya? Eso es súper importante en la representación geométrica del producto cruz. Profe, A por B por seno de teta es el área. Claro, si yo saco el módulo del producto cruz, que es lo que noté aquí, ¿cierto? Tengo que sacar el módulo del módulo, que sería A simplemente, no hay problema. El módulo del módulo de B, que sería el módulo de B. El módulo del seno del ángulo, que sería el módulo del seno del ángulo. O sea, es decir, todo eso va a ser un número. Y si yo saco el módulo del vector unitario, el módulo del vector unitario, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces esto daba CK, pero como sacamos módulo, entonces da simplemente C. Y C es lo que yo decía que representa entonces el área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Ya. Entonces, pero bueno, esto es todo la maquinaria que hay alrededor de la definición, pero lo que tiene que quedar claro es esto. Saber que si yo tengo dos vectores que viven en un plano, el resultado del producto cruz de ellos va a dar un vector que es perpendicular a ese plano. Entonces, vamos a anotar, aparte de la anticonmutatividad del producto cruz, tenemos también la siguiente. Vamos a anotarlas todas de nuevo. Voy a anotar propiedades. Dijimos que era anticonmutativo. O que no conmuta. O sea, AB obedece la regla que es menos B plus A. Es distributivo, sí. Es decir, A cruz B cruz C es lo mismo que A cruz B más A cruz C. Y tampoco es asociativo, o sea, es no asociativo. ¿Cómo anotamos eso? Es difícil, así que lo vamos a anotar. O sea, no es que sea difícil, sino que uno piensa siempre en igualdades. Entonces tenemos que anotarlo así, distinto de A cruz B cruz C. Y por último, ¿qué pasa con un escalar? Si yo multiplico el escalar por el producto cruz. Entonces puedo pasar el escalar con A. O puedo pasar el escalar a D. Y no hay problema. P escalar. Eso es como las propiedades más importantes que tenemos que saber del producto cruz. Entonces, en base a eso, vamos a jugar de nuevo lo mismo que hicimos delante. Recuerden, definición de producto cruz. En general sería A cruz B, sería módulo de A, módulo de B, seno del ángulo, ya no anoto algo porque se entiende que estamos hablando de eso, en la dirección
Y como el trabajo que quiero que hagamos es con nuestro sistema coordenado, vamos a dejarlo como en la dirección de K. Pregunta. Calculando rápida. Ah, no. Todavía me falta hacer un dibujito. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro sistema coordenado. Yo creo que adivinan hacia dónde va la pregunta. Si lo adivinan, estamos súper bien. Si no lo adivinan, no pasa nada. Ya, pregunta. ¿Cuánto vale por definición I cruz I? Cero. ¿Por qué? ¿Y por qué Porque 0? porque el seno de 0 grados es ¿Ya? 0. Ya. Muy bien la respuesta, pero tengo que corregir algo. O sea, es decir, claro, tenemos el vector en la dirección Y, ¿cierto? Y el otro vector también en la dirección Y, por lo tanto son paralelos y su ángulo es 0. Entonces el resultado es... ¿Cuánto me dijo? 0. Pero ojo que es, ¿en qué dirección? Bueno, en realidad aquí podría ser en la dirección K o en la dirección, perdón, en la dirección del eje Z o en la dirección del eje Y. Así que para evitarnos problemas, ahí se ve que no hay que amarrar este vectorcito, ¿cierto? En una dirección predilecta, porque en este caso, por ejemplo, estamos sobre el eje Y, pero el eje Y es perpendicular, perdón, al eje X, y el eje X es perpendicular tanto a Y como Z. Entonces podría ser en la dirección K o en la dirección J. Aquí en la definición lo anotamos de acuerdo al dibujo que hicimos antes. Entonces la corrección que le quería hacer a la compañera es que no es un 0 cualquiera, es el vector nulo. Es un 0 vector. Bien, entonces, ¿cuánto valdrá J cruz J? Cero vector. 0 vector. También podría ser en la dirección Z o X. Pero como va a ser un 0, en realidad da como lo mismo. Pero si uno lo anotase como vectorcito, claramente tiene que indicar la dirección. Y finalmente K cruz K, ya adivinamos cuánto vale. 0 vector también. Pregunta. ¿Cuánto vale I cruz J? Y ahora sí nos amarramos con la definición. Con esto del vectorcito K o dependiendo en qué dirección va a ir en la multiplicación de los vectores que viven en ese plano los dos juntitos. ¿Cuánto valdría I cruz J? Uno. 1. ¿1 qué? Uno vector. 1 vector casi casi. Mira, voy a hacer algo aquí. No, creo que este se entiende, así que no, vamos a hacerlo por definición. I, J, seno del ángulo entre ellos, que ustedes me dicen, por lo que dice la compañera, sería I con J son 90 grados. Ahora, I con J viven en el plano, obviamente, XY. Así que, ¿para dónde tendría que nacer el vector resultante? Si estoy desde I hacia J, midiendo el ángulo, sería en la dirección de los Z positivos, o sea, acá. Por lo tanto, ese 1 que dijo la compañera, ciertamente es un 1, pero es un 1 en alguna dirección. ¿En qué dirección? En la dirección K. J cruz K, ¿cuánto será? Recuerden, mido desde J hacia acá. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da?
¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da J cruz K? Habemos 26, se fueron hartos. ¿Por qué? No sé. ¿Cuánto da Chupaya? J cruz K, chicos, chicas. Aplicando definición. Y Perfecto. Y, ¿sí? O sea, sería J K seno de 90. ¿En qué dirección? Si estoy viendo que estoy viviendo en J cruz K y estoy multiplicando desde J hacia acá, o sea, la dirección y positivo. Muy bien. Ahora, para obtener resultados rápidos de esto, porque vamos no a complejizar, pero sí vamos a trabajar con vectores, con componentes, ahora tal como lo hicimos con el producto punto, vamos a mostrar una regla mnemotécnica que sirve para adivinar rápidamente el signo y la dirección o mejor dicho, la dirección del vector resultante. Entonces tenemos tres direcciones, tenemos I, J, K. Si la multiplicación es en el sentido horario, o sea, I cruz J, el resultado va a ser positivo y en la dirección del otro vectorcito. Entonces I cruz J va a ser K. J cruz K, si seguimos el horario, sería I. K cruz I sería J. Y después, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos nuestra regla mnemotécnica. Pero, ¿qué pasa si ahora yo multiplico o quiero saber cuánto vale J cruz I? Ah, bueno. De nuevo anoto lo mismo. Y JK, recomendable, ¿cierto? Hacerlo por definición y ver cuánto sale. Pero ahora me voy a multiplicar en el sentido antihorario. Así que ahí le vamos a poner el signo menos. Por lo tanto, partamos con J cruz I. J cruz I. O sea, J cruz I me tiene que dar K, pero con signo negativo, o sea, menos K. Después, I cruz K, perdón, va a ser J, pero con menos. Después, K cruz J va a dar menos I. Y ahí estaríamos con nuestra regla mnemotécnica que nos ayuda bastante por si acaso. ¿Ya? Nos queda que conversar acerca de el producto cruz en función de las componentes de un vector. Y con eso terminamos toda esta parte. Entonces eso lo vamos a hacer mañana. Así que mañana va a haber práctica. Díganle a los que se fueron que mañana vamos a hacer ejercicio. Aparte terminamos la materia esta de